Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la primera lección de este cuarto trimestre, titulada ¿Realidad o apariencias? El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Lucas capítulo 19, versículos 41 y 42. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. La multitud entusiasmada proclamaba a Cristo como rey. La profecía se estaba cumpliendo y el pueblo parecía aceptar a Jesús. Las mismas personas que en aquel momento clamaban Hosana, algunos días más tarde exigirían crucifícalo. Durante siglos alabaron, oraron y aguardaron la llegada del Mesías, pero cuando el Hijo de Dios llegó, lo rechazaron. Jesús se entristeció frente a la hipocresía del pueblo. Durante la entrada triunfal en Jerusalén, en medio de las aclamaciones que lo reconocían como rey, Jesús lloró al contemplar el futuro de Jerusalén y ver la falsedad en el corazón de las personas que estaban allí. Los discípulos presenciaron a Jesús que maldecía una higuera, que tal como Israel no era lo que aparentaba ser. Parecía ser un árbol saludable, pero estaba sin vida. La historia de esta semana nos insta a ser auténticos y sinceros en nuestra relación con Cristo. Dios desea que nos comprometamos totalmente con Él y que por medio de su Santo Espíritu nuestra vida fructifique en amor, obediencia y humildad. La lección de esta semana es mínimamente dramática. El tiempo de Jesús sobre la tierra estaba llegando a su fin y él lo sabía. En ninguna otra ocasión Jesús había aceptado que el pueblo lo aclamara como rey. ¿Qué había sucedido esta vez? Lee los textos de Mateo capítulo 21 versículos del 7 al 9. Lee también Lucas capítulo 19 versículos del 39 al 44. Y finalmente lee Mateo capítulo 21 versículos del 12 al 19. E intenta identificar las lecciones que el Salvador deseaba enseñar a su pueblo. En el año 1979, el pronosticador del tiempo Bob Harris de Nueva York, también conocido como Dr. Bob, enfrentó una tormenta personal cuando ya se había forjado un nombre en el área de Nueva York. Algún tiempo antes se había contactado con la cadena de radio y televisión CBS y presentado como doctor en geofísica de la prestigiosa Universidad Columbia. A decir verdad, estudió matemáticas, física y geología en 3 diferentes universidades, pero nunca terminó siquiera una licenciatura. Decidió que quería ser pronosticador del clima. Su falso doctorado allanó el camino. En poco tiempo, el Dr. Bob comenzó a trabajar como pronosticador del tiempo, fuera de cámaras, para el canal del clima de CBS. Su carrera despegó cuando comenzó a trabajar para otras estaciones e incluso pronosticaba el clima para un programa de noticias en el ámbito nacional. También trabajó para el New York Times. Tenía justo 40 años cuando todo comenzó a derrumbarse. Una carta anónima llegó a la estación de televisión e hizo que sus superiores revisaran sus credenciales. Fue en ese momento que descubrieron que el Dr. Bob era un fraude. El canal de televisión y el New York Times lo despidieron. Su historia se hizo conocida en el ámbito nacional y sufrió humillación pública. Bob Harris fingía ser algo que no era y finalmente fue descubierto. Perdió su trabajo. Cree que este engaño también tuvo mucho que ver con su divorcio. Es un error del que siempre se arrepentirá. Bob Harris no fue el único que fingió ser lo que no era. La lección de esta semana está repleta de personas que afirman ser una cosa cuando en realidad son otra. La historia de esta semana también registra la fuerte reacción de Jesús hacia la falsedad de sus contemporáneos. Clamó, maldijo a una higuera e incluso tiró mesas por el piso. ¿Por qué? Porque si hay algo que a Dios no le gusta es la hipocresía. Dios nos llama a ser reales y genuinos. En Lucas capítulo 19 versículos 41 y 42, por primera vez Jesús permitió que lo trataran como rey. Toda aquella agitación llamó la atención de las personas y despertó todavía más la ira de los líderes religiosos. La multitud a su vez estaba eufórica mientras acompañaba a Jesús hasta la cima de la colina de Jerusalén. Allí todos se detuvieron y contemplaron la majestuosa ciudad, con su templo que se destacaba por el brillo del oro en los pilares y la
la pureza del mármol en las paredes. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Todas las miradas se dirigen al Salvador, esperando ver en su rostro la admiración que sentían. Pero en vez de esto, observan una nube de tristeza. Se sorprenden y chasquean al ver sus ojos llenos de lágrimas y su cuerpo estremeciéndose de la cabeza a los pies, como un árbol ante la tempestad. Mientras sus temblorosos labios prorrumpen en gemidos de angustia, como nacidos de las profundidades de un corazón quebrantado. ¿Qué fue lo que produjo tanta tristeza en el corazón de Jesús? Había llorado porque vio lo que sucedería con la ciudad y con sus habitantes cuando fuera sitiada por los ejércitos invasores. Jesús lloró porque el destino de Jerusalén y de los judíos podía haber sido otro. Sin embargo, ellos rechazaban la ayuda que Dios les había querido dar. En sus rituales y ceremonias aparentaban tener santidad, pero en realidad estaban cada vez más distantes de aquel hacia quien señalaban todos los símbolos. En Isaías 29:13 notamos el tono triste de las palabras de Dios. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jerusalén solamente aparentó seguir a Dios, pero su corazón estaba distante de él. ¿Y tú? ¿Tu relación con Dios es real o es solamente de apariencias? Ahora, entremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 1, para ver si lo sabías o no. Número 1. Al entrar en la ciudad de Jerusalén, montado sobre un burrito, además de estar siguiendo la costumbre de los judíos en los desfiles reales, Jesús estaba cumpliendo la profecía de Zacarías que indicaba cómo sería presentado el Mesías príncipe. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Número 2. Aquel desfile fue muy especial. Acompañando a Jesús bien de cerca estaban las personas que habían sido rescatadas del poder de Satanás. Los ciegos a quienes había restaurado la vista abrían la marcha. Los mudos cuya lengua él había desatado voceaban las más sonoras alabanzas. Los cojos a quienes había sanado saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar palmas para hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas y los huérfanos ensalzaban el nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Los leprosos a quienes había limpiado extendían a su paso sus inmaculados vestidos y saludaban al Rey de Gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte estaban en la multitud. Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba a la bestia en la cual cabalgaba el Salvador. El Libertador, página 289. Número 3. Las lágrimas de Jesús sobre Jerusalén también fueron causadas por los pecados de todos los tiempos. Número 4. Los envidiosos enemigos de Jesús quisieron hacer creer a los oficiales romanos que él estaba encabezando una rebelión a fin de tomar el templo y convertirse en el rey de Jerusalén. Número 5. Existieron dos ocasiones en las cuales Jesús expulsó a los vendedores y las autoridades del templo, al inicio y al final de su ministerio. Número 6. Jesús comparó la religión judía con la higuera estéril, que aunque impresionaba por su apariencia externa, no producía los frutos esperados. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Cuando Jesús estaba transitando su camino hacia Jerusalén, sintió hambre y vio una higuera. Este es un tipo de árbol bastante peculiar, dado que los frutos suelen aparecer antes que las hojas. Todavía no era la época de higos, por lo tanto, imagínate la sorpresa y la alegría de Jesús cuando vio que la higuera ya tenía muchas hojas. Esto debería haber significado que había un montón de frutos. Sin embargo, esta higuera solamente parecía ser fructífera. Las hojas no eran más que una farsa. Entonces Jesús maldijo a la higuera por ser mentirosa, por haber sido engañosa. Aquella actitud parecía no combinar con la personalidad de Jesús. Hasta a los discípulos les había parecido esta una actitud extraña en él. Estaban acostumbrados a ver al maestro bendiciendo y no maldiciendo. ¿Por qué será que Jesús actuó así? ¿Qué lección quería enseñarles?
Este árbol es un aviso para con el pueblo de Dios que intenta aparentar que es santo o que está produciendo buenos frutos, aunque en realidad está solamente engañando a las personas. Dios quiere que seamos realmente fructíferos y permanezcamos así. Dios encara el pecado con mucha seriedad y nosotros deberíamos hacer lo mismo. En su misericordia, Dios nos concede su gracia, pero llegará el tiempo en que la misericordia divina cesará. Dios hizo de todo por su pueblo, hasta llegó al punto de enviar a su propio hijo para morir por nosotros. La nación israelita había rechazado a Jesús y la libertad que él había venido a concederles. Israel servía a Dios con los labios, pero no con el corazón. Jesús lloró amargamente al contemplar el enjuiciamiento que enfrentaría Israel. Él amaba profundamente a aquella nación, de la misma manera en que nos ama hoy en día a nosotros. Cristo desea que seamos transformados y no quiere que finjamos amarlo para agradar a nuestros padres, nuestros amigos o nuestros maestros. Él quiere que lo amemos de todo corazón. ¿Cuál será nuestra respuesta hacia Él? Créelo, no vale la pena vivir una relación de apariencias. La falsedad y el engaño no pueden ofrecernos ningún tipo de felicidad. Por otro lado, si prestamos oído a la voz del Espíritu Santo y obedecemos a la voluntad del Señor, Él hará que nuestra vida produzca, en el momento correcto, los más sabrosos y apetecibles frutos. Jesús deseaba aprovechar todo el tiempo que todavía le restaba para alertar y alcanzar a la nación judía. Lo que había sucedido en el pasado se ha venido repitiendo en nuestros días. Lee con atención los capítulos 63, 64 y 65 del libro El Libertador y ve siguiendo los pasos de Jesús en Jerusalén, en el Monte de los Olivos y en el Templo. Y no olvides los estudios bíblicos. Contáctate con nosotros para más información. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!